Filipenses 3, del 12 al 13. Dice, no quiero decir que ya he logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Verso 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aquí hay una palabra clave. ¿Cuál será? Me concentro en esto. Yo tomé esta versión porque aquí quiero enlazar con lo que vamos a hablar. Él dice, me concentro en esto. ¿Está concentrado en varias cosas? No. En una cosa. Me concentro en esto. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, del enfoque. Hoy vamos a hablar de lo que es el enfoque. Aspecto importantísimo en el alcance de las metas. Entonces, el enfoque nos va a enseñar a separar las cosas que, aunque son buenas, no son importantes. Es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea. Cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. Todo aquello que no contribuya al alcance de ese objetivo, de esa tarea, yo hago caso omiso, evito esas distracciones. Hermano, y esto es tremendo porque una de las estrategias de Satanás son las distracciones. Fíjense cómo Satanás, él es un estratega. Y él sabe cómo trabajar. Y las distracciones es una de sus herramientas para sacarnos del propósito. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿en qué? Eso es una pregunta personal. ¿En qué estoy poniendo mi atención? ¿En qué estoy poniendo mi atención? Porque yo puedo decir amar a Dios, seguir a Dios, pero ese es un termómetro. ¿Qué está robando tu pensamiento? ¿O en dónde está tu enfoque? ¿Dónde tenemos que poner nuestro enfoque? Vamos a ir hacia allá. Aquí Pablo, en 2 Corintios 4:18, voy a leer la versión Kadosh, que utiliza la terminología que estamos, en la misma dirección que estamos hablando, y dice, Pablo nos dice aquí, nos concentramos, Pablo dice, nos concentramos, o sea, nosotros debemos concentrarnos no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Okay, entonces nosotros tenemos que hacer énfasis en priorizar en aquellas cosas que son eternas, no en lo temporal. Entonces, ¿qué es lo eterno? Vamos a la palabra, porque la palabra es la que nos da dirección. Y hablando de eternidad, la palabra nos dice que conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo es la vida eterna. Entonces ahí tenemos luces en donde tenemos que poner nuestro enfoque, en Jesús. ¿En qué otra cosa? ¿Qué es otra cosa que es eterno? El reino de Dios. Jesús te dice, si tú te enfocas en mi reino, estas cosas vienen por añadidura. Entonces, Satanás no te va a manejar. Estás menos propenso a que él te maneje a su antojo, porque tú tienes tu atención en el reino de Dios. Y fíjense, en Lucas 18:29, Jesús dice, ahí podemos ver que todo lo que hacemos en la tierra tiene un impacto en la vida venidera. Todo lo que hacemos acá tiene un impacto en la vida venidera. Cuando Jesús le dice, no hay quien haya dejado a padre, a madre, hijo, esposa, para buscarme a mí y que no reciba más en esta vida y en la venidera la vida eterna. A recibir la salvación, la vida eterna. No es que vamos a abandonar a nuestros padres, a nuestros hijos, sino que en orden, Jesús está hablando de prioridades. Mi prioridad es Cristo. Todo lo que no se ha enfocado hacia allá, ahora no, mi mamá no quiere en Cristo, la aborrezco. Te aborrezco, mamá.
te aborrezco, papá, esposa, no, porque la palabra no nos dice eso. Es en cuanto a prioridades. En la toma de decisiones, mi prioridad debe ser Cristo. Y fíjense que Pablo también nos dice en la misma carta a los Filipenses, hablando de las ofrendas que están recogiendo los filipenses para ayudarlo a él dice, no es que busque dádivas, o sea, yo no estoy buscando los regalos de ustedes, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo dice, esta acción de ofrendar de ustedes añade en su cuenta. ¿En qué cuenta será? En la del reino, ¿cierto? Hay una cuenta celestial. Esto es importante que lo entendamos. Todo está generando un impacto allá. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, todo genera un impacto. Entonces, es allí donde tú pones tu enfoque. En cómo, o sea, lo que yo estoy haciendo está contribuyendo a ese propósito y está impactando positivamente en la vida venidera. Entonces, el enfoque correcto, ¿a qué nos va a llevar el enfoque correcto? A alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Se nos van a presentar muchas circunstancias, y aquí no se le han presentado circunstancias, momentos difíciles, incluso oportunidades que parecen muy buenas, pero nos pueden estar sacando del propósito. Entonces, cuando tenemos el enfoque correcto, eso nos ayuda a avanzar en lo que Dios quiere en nuestra vida. Fíjense, Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés. En Hebreos 11:26 dice que este Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la recompensa que recibiría. Entonces él consideró mejor ir a servirle a Dios, por lo cual sufrió mucho. Los que han estudiado la historia de Moisés, toda la circunstancia por la que tuvo que padecer, que tú te pones a ver naturalmente y pues, hubiese sido mejor que hacen las comodidades del palacio. Sí, hubiese sido mejor para todo lo que vivió. No vivió nada naturalmente placentero, pero conoció a Dios y él eso lo consideró más importante que todo. Entonces desechó aquello, porque su mirada estaba puesta en la recompensa que recibiría. También citamos el jueves el ejemplo de Jesús, lo enfocado que estaba Jesús cuando vamos a buscar ese pasaje, Mateo 16:21. Cuando dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, él está diciendo, anunciando que tiene que ir allá a padecer, va a sufrir, va a ir a la cruz. Y Pedro le dice, no, Señor, vamos a evitar esto, que ningún mal te acontezca. ¿Para qué tenemos que ir? Vamos a quedarnos por acá. Entonces, pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús tenía enfoque, Jesús tenía su mirada puesta en las cosas del cielo, en el propósito por el cual Él fue llamado. Entonces hay una perspectiva de Dios y una perspectiva natural. Nosotros tenemos una visión natural, se nos dio cuando nacimos y vemos de manera natural, pero hermano, nosotros debemos desarrollar la perspectiva de Dios. Y todo esto se logra, conocer a Dios, conocer el reino de Dios y su justicia, desarrollar la perspectiva celestial. ¿Cómo se logra esto? A través de la palabra. La palabra. O sea, no vas a conocer a Jesús sin estudiar la palabra. Necesitas estudiar la palabra, acompañado evidentemente de una comunión, de la oración, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar revelación de la palabra. Pero necesitas la palabra. Muchos de nosotros oramos constantemente, estamos hablando con el Señor, nos levantamos, damos gracias Señor por todo alimento, gracias por la provisión, y nos mantenemos en una comunión constante. Pero así como hablamos con el Padre,
¿Lo escuchamos? O sea, porque muchas veces tenemos puros monólogos. Lanzamos una retaíla de palabras hacia arriba y Señor, y gracias, que no estamos mal a conversar con el Padre y expresarle el agradecimiento, eso está bien, pero tenemos que detenernos a escuchar qué nos quiere decir Dios. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted dedica un tiempo de su día, aparta un tiempo para enfocarse, dedicarse al estudio de la palabra, Dios le está hablando. Usted está escuchando a Dios. Dios le da dirección. Dios le revela a su Hijo. Dios revela su carácter. Dios revela el propósito que tiene con usted. Dios le da dirección. Todo eso lo da la palabra. Pero entonces pongámonos la mano en el corazón. Le dedicamos tiempo a escuchar a Dios. Y yo quiero escuchar. Es que, pastor, sería tan fácil si Dios abriera mis oídos y yo pudiera escucharlo. Abre tu Biblia, ahí lo vas a ver, lo vas a escuchar. Tienes que abrir la Biblia y conocer al Señor. Entonces eso es en el plan de acción que nosotros vayamos a desarrollar en nuestras metas. O sea, esto es un requisito sine qua non. Aquí, la palabra. Tengo que incluir el estudio de la palabra. Sin palabra, mira, difícilmente. Vamos a vivir como vivía Job antes. De oídas te había oído. Así vivía Job antes del proceso. De oídas te había oído. Y vamos a llevar nuestra vida cristiana oyendo de Jesús, sentándome ahí a escuchar de un Jesús que me salvó. Que yo creo, bueno, sí. Bueno, sí, la salvación es gratis. Si creo en Él, bueno, ya, listo. Pero no vas a conocer al Señor. No vas a reconocer a Cristo como tu Señor. Entonces va a ser muy difícil que le entregues tu vida, así con ese enfoque como el que tenía Pablo, y decidir que Él sea tu Señor. Cuando Jesús ya está próximo a reunirse con los discípulos, primero que hace su último discurso y después se va a reunir en el aposento con los discípulos para ser entregado. Y Jesús dice en Juan 12:27, ahora mi alma está muy entristecida. Jesús sentía tristeza. Bueno, Jesús fue hombre, sintió las mismas emociones que nosotros. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero es precisamente la razón por la que yo vine. O sea, Jesús sabía hacia dónde iba, hacia la cruz. Y su alma estaba humanamente. O sea, ¿quién sabe que va a ir a una cruz a pasar por ese proceso y no se aflige? No le hace como un sustico, como que, ay, Dios mío, ¿por qué no me manda para otro lado? Él lo sintió en su humanidad, estaba afligido, pero él dijo, ¿es que acaso yo voy a orar para que esto no suceda? Esto fue lo que yo vine. Entonces ve esta claridad en el propósito para el cual vino. Cuando usted está claro a lo que vino, usted mantiene, así se le presenten oportunidades naturalmente buenas, usted dice, no, a esto es lo que yo he venido. A lo mejor esto por lo que voy a ir no produce una satisfacción natural, pero va a producir algo mayor, el gozo. Porque después de la cruz, ¿qué viene? La gloria. La gloria. No hay gloria sin cruz. Y cada uno de nosotros, hermano, debe pasar por su cruz. A lo mejor no es una cruz física como por la que pasó Jesús, pero si hay una cruz, ¿qué significa la cruz? La cruz es hacer a un lado mis deseos naturales, aquellas cosas que me causan satisfacción en mi carne, en lo natural, y decidirme a ir tras el propósito para el cual Dios me llamó. Sin importar si por ahí hay cosas buenas, naturalmente hablando, o malas, porque al final todas son buenas. Cuando usted se encamina en la senda por la cual Dios lo llamó, ahí todo va a ser bueno. Si en algún momento no le parece bueno naturalmente, es porque, bueno, tiene que dejar que el Señor siga trabajando y siga rompiendo esas estructuras mentales y cambiando la percepción que usted tiene, esa transición entre dejar de ver lo terrenal y enfocarse en lo celestial. Entonces, eso es una enseñanza, hermano. Eso es una enseñanza. Tener un enfoque celestial
es un proceso. Eso no sucede de manera mágica, no sucede, no es que yo voy a decir, bueno, al final de acá, vamos a pasar todos para acá, que yo voy a orar para que todos en este momento tengan una visión natural, celestial. Y salen de repente. No, esto es un proceso. Entonces, a través de estas enseñanzas, la idea es generarle esa inquietud, porque no puedo desglosar todo, no hay el tiempo para desglosar todo lo que se debería, pero generar esa inquietud en que debemos hacer la transición entre la percepción terrenal y la celestial. Entonces, vemos aquí a Cristo enfocado. Sigamos acá otro ejemplo. Creo que va a ser el último por hoy. El de David. El ejemplo de David. Aquí conseguí un salmo que me pareció, espectacular con respecto a este tema que estamos tocando. Dice lo siguiente. Mire lo que dice David. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Fíjense cómo dice David. Una sola cosa. ¿Qué es eso? Está enfocado en una sola cosa, como comenzamos el mensaje. El enfoque es poner toda nuestra atención, toda nuestra energía en una sola cosa. Y esto es el enfoque de David. Una sola cosa le pido al Señor. Y después dice, y es lo único que persigo. Concentración, ¿ves? Concentración en su meta. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora, en este tiempo, la presencia de Jehová está ¿dónde? En el templo. Y el Espíritu del Señor iba sobre personas específicas, a hacer una labor específica, y el Espíritu se iba. Hoy en día, ¿dónde está la presencia del Señor? En todos nosotros. Y todos tenemos el Espíritu. Pero ¿cuánto anhelamos estar allí y deleitarnos en su presencia? Entonces, eso es diferente. Entonces, David tenía este enfoque. Ahora, yo me pregunto, ¿será que David lo único que hacía era estar en el templo? Los que han leído la historia de David, sabemos que David no vivía de cabeza metido en el templo. No quiero salir de esa puerta porque es que no voy a estar sin la presencia del Señor. No. Muchas cosas. Desde que apareció en escena, usado por el Señor en muchas cosas. Hasta que, en su rol como rey, ¿cuántas cosas no habría tenido que hacer David como rey? Tantas responsabilidades que tuvo que haber cumplido. ¿Fue perfecto en todo? No. Es un ser humano como nosotros, con sus aciertos y con sus desaciertos, pero su corazón, su enfoque, él estaba toda su energía enfocado en hacer aquello que a Dios le agradara. O sea, vivir para Cristo. Vivir, el enfoque de David era vivir en la presencia de Dios y para el propósito de Dios. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas, naturalmente hablando, con un enfoque único. No sé si me explico, no sé si logro transmitir la idea. Hago muchas cosas, porque hacemos muchas cosas. Los que somos papás, mamás, trabajamos, tenemos labores en la casa, tenemos actividades aquí congregacionales y muchas otras actividades que hacemos nosotros en el día a día. Nosotros podemos hacer todo. ¿Sí me creen que podemos hacer todo con un enfoque único? Cuando estás claro del propósito, todo lo haces con un enfoque único. Aquello que deseas hacer, tú dices, esto contribuye a eso que estoy persiguiendo. Entonces, cuando nos enfocamos en una cosa, en una sola cosa, con determinación, hermano, eso nos va a llevar a la consumación de aquello en lo cual estamos poniendo nuestro esfuerzo. Si usted no está claro, si usted no está claro en esa única cosa, usted está perdiendo mucho tiempo en cosas que no son importantes. Muchísimo. Usted va a caer en el error
o en la consecuencia del desenfoque. ¿Cuál es la consecuencia del desenfoque? No vas a avanzar hacia ningún lado. Y cuando yo me refiero a avance, o sea, hay avance natural, pero no vas a avanzar en lo que Dios quiere. Fíjense cómo Santiago dice en capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en sus caminos, doble ánimo. Hay una división de pensamientos. Tengo mis pensamientos, mi enfoque, divididos en dos direcciones opuestas. Fíjense cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, en cuanto a este versículo de este hombre de doble ánimo. Dice, su lealtad, fíjense qué importante es esto, su lealtad, la lealtad del hombre de doble ánimo, el que tiene dos pensamientos divididos, está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Estas personas son inestables. Hay una división entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. ¿Cuánto no hemos estado así? Esta otra versión dice, porque hoy piensan una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hay inconstancia. Nosotros, hermanos, podemos llevar una vida congregacional activa, venir todos los domingos al servicio y tener una mente dividida. ¿Sí o no? Tener una mente dividida. ¿Ah? Entre el mundo y Dios y las cosas de Dios. O como dice Pablo, entre las cosas terrenales y las celestiales. Y te dice, pon la mirada en las cosas celestiales. Entonces, tenemos que pedirle, si no lo tenemos, hermano, si no estamos claros en esa sola cosa, tenemos que priorizar en eso, enfocarnos en eso. Eso es urgente. Si yo creo en Cristo, yo quiero vivir para Cristo, yo tengo que tener claro cuál es mi enfoque. Si no lo tengo, buscarlo, Señor. Revélame. Tengo que ponerme una resolución en mi vida, que es la que en esos momentos difíciles me va a mantener firme. Yo, desde hace muchos años, decidí que cada día de mi vida quería conocer más a Cristo. Y cada oportunidad, cada día, o sea, uno conoce a Cristo en la palabra, uno puede conocer a Cristo en todas las circunstancias de su vida, en el día a día. No hay que estar metido en el templo, en cada momento. Conocer a Cristo, glorificarlo en cada oportunidad que Él me dé. Y ser recibido como el siervo bueno y fiel. Yo cuando leí este pasaje, hermano, esto a mí traspasó mi corazón. Yo dije, Señor, este es el anhelo de mi corazón. Cuando yo me consiga cara a cara contigo, escuchar estas palabras, mi buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y estas son palabras que retumban mi corazón en cada momento. Y cuando tengo que tomar alguna decisión, digo, esto me va a ayudar a mi meta. Esto me va a ayudar a que el Señor Jesucristo me reciba y me considere un siervo bueno y fiel. Y me puede decir, en lo poco me ha sido fiel. ¿Qué es lo poco, hermano? ¿Qué es lo poco? Los 100 años a lo sumo que podamos tener en esta vida terrenal. Esto es lo poco. Esto es lo poco. Todo lo que tengamos acá. Entonces, que yo pueda ser un buen administrador de todo lo que Él me da, para que en el momento que me consiga cara a cara con Él, me pueda recibir con estas palabras. Entonces, en esto me concentro yo. Y me sirve como referencia, como guía. A veces se me presentan situaciones en el día a día, en el trabajo, en los negocios. Y yo digo, bueno, esto contribuye, la decisión que voy a tomar me está haciendo alguien fiel, un buen administrador de los recursos que Dios me ha dado. ¿Qué haría Cristo en esta posición? Entonces voy a la palabra. Y la palabra me da dirección. Y muchas veces la palabra me guía a hacer cosas que para el mundo son locura. Y yo digo, gloria a Dios, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quería hacer. Porque si hago lo que dice el mundo, ¿qué diferencia hay? Cualquier inconverso lo hace y consigue triunfo así. No, yo quiero hacer lo que me consideren loco. Eso es lo que yo voy a hacer.
Y si me va mal, naturalmente hablando, estoy haciendo la voluntad de Dios y eso es lo que yo quiero. Sin importarme los resultados, bueno o malo, al final de la ecuación, para todos aquellos que aman al Señor y que son llamados conforme a su propósito, resulta Él bueno. ¿Quién cree eso? Hermano, entonces todo es bueno lo que te pase, todo es bueno. Así se desarrolla una perspectiva celestial. Entonces, si yo estoy consciente de que todo va a redundar para mejor, hermano, yo descanso en la soberanía del Dios al que sirvo, que sé que no va a permitir que yo me pierda, no va a permitir que me pase nada malo, sino que Él permite situaciones que aparentemente son negativas, es para obrar para mi bien. Eso es perspectiva celestial, hermano. Para Dios, todos somos sus hijos, ¿verdad? O sea, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, claro, somos hijos de Dios. Tiene un propósito con cada cual. Y a cada cual va a tener un camino diferente, con circunstancias diferentes, con un equipamiento idóneo y diferente al del hermano, cada quien enfocado a lo que Dios lo llamó, hermano. Entonces, cuando tú estás enfocado en eso, mire, eso elimina, o sea, el resultado, se eliminan las discordias, las envidias, las peleas, él está pendiente de lo que hace el otro, que porque él sí, porque yo no, que porque Señor, porque fulanito de tal, él le va bien en esta área, a mí no. Enfócate en lo tuyo. Mantén un enfoque, hermano. Mantenga un enfoque. Entonces, llévese eso de tarea si no lo tiene. Esta semana. No le dé largas, no le dé largas. Si no lo tiene, hágalo esta misma semana. Para que este año 2024, usted con ese enfoque claro, ese enfoque va a ser ese faro que lo va a fortalecer en el camino. Y el avance en este 2024, les garantizo que si se mantiene allí con disciplina, empieza a establecer su plan de acción para alcanzar eso, hermano, este 2024 va a marcar la diferencia en sus vidas.